Ok, listo. Ahí estamos grabando ya. Eh, Estamos estudiando el principio número 1, que se llama la salvación. Son 8 principios que vamos a hacer. Eso se van a ir dividiendo en lecciones que vamos a tratar de cubrir cada semana. La lección 1 es la seguridad de la salvación, y el objetivo pues es comprender la seguridad de la salvación, ¿verdad? Conociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y mostrando los frutos nosotros, ¿verdad? Mostrando frutos en la vida cristiana. Ese es el objetivo de este tema. Eh, el, el sábado anterior, ¿verdad? La primera clase que tuvimos, pues hablamos de algunas dudas, ¿verdad? Que nos pueden surgir, ¿verdad? Algunas preguntas pueden surgir en relación a la salvación después de haber aceptado a Cristo. Y ahí surgió una pregunta, hermanos, que nos quedamos así como que nos quedó, no pudimos cerrar la discusión, ¿verdad? Porque tuvimos que cerrar la sesión. Entonces, ahora queremos dejar un tiempo, unos minutos, unos 10 minutos máximo, ¿verdad? Para ver si alguien recuerda la pregunta o si la hermana que la hizo la puede compartir de nuevo, y si alguien quiere compartir algo sobre eso o si ya estamos claros, ¿verdad? En cuanto a la pregunta, ¿verdad, hermana? Creo que la hermana Alma fue, ¿verdad? Que hizo la pregunta. ¿Fue usted, hermana Alma? Sí, estaba mencionando el tema de que a veces escuchamos que hay algunas personas que se refieren a otras diciendo, no, ya ese se cayó de la gracia, ¿verdad? Como que, eh, como si fuera algo de poner y quitar, ¿verdad? Entonces, Sí, que a veces entra el cuestionamiento, bueno, esta persona al final nació de nuevo al fin un día o fue que nunca, ¿verdad? Y estuvo de pronto asistiendo a la iglesia, pero verdaderamente nunca tuvo ese encuentro donde se rindió a Jesús y era siguiendo todavía una religión, solo que ya no como de pronto católico, mormón o lo que sea, sino como un evangélico ahí escondido, ¿verdad? Entonces, a exactamente. veces uno oye eso, aún dentro de la iglesia evangélica hay de pronto denominaciones que sí dicen, no, es que él era cristiano y se apartó y ya. Y entonces a veces uno mismo queda así como que, bueno, ¿qué pasa con estas personas de pronto que estuvieron predicando, dieron en un tiempo aparentemente uno les veía fruto, pero de repente dijeron, no, ya yo no creo en eso? O sea, ¿qué Sí, pasa con una persona de pronto que apostata, verdad? Que se va ahora a otra doctrina y dice, exactamente. no, yo estaba equivocado, Dios me dio una nueva revelación, adiós. ¿Qué De pasa acuerdo. con esa gente? Pues que nunca se convirtió, Ujú. pareciera por lo que la Biblia dice, ¿verdad? De que la salvación no se pierde. Entonces, esas son las dudas que a veces a uno le quedan. De acuerdo. Algunos hermanos quedaron con ganas de opinar, ¿verdad? No sé si alguien ahora quisiera decir algo, aportar algo a esta pregunta. Si no, pues recalcar, ¿verdad? Ahí está don Walter Valle, ya, y doña Margarita, ya les estamos viendo. Ok, saludos, saludos. Recalcar, ¿verdad? Que en base a Primera de Juan 3, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Ahí dice que los que han nacido en Primera Juan 3 el 9 dice, en el 6 dice, todo el que siga viviendo en él, hablando del pecado está ahí, dice, perdón, dice, le voy a leer desde el 1, dice, Primera de Juan 3, 1 al 10 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos, ¿verdad? Y eso es lo que somos sus hijos, ¿verdad? Pero la gente de este mundo dice, no conoce que somos sus hijos, que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro.
¿ok? Dice que nos vamos a mantener puros, ¿verdad? Lo que tenemos es expectativa de llegar, de llegar a ser como Él es, porque lo veremos como Él es. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Y ustedes saben que Jesús vino para quitar nuestros pecados. Y en Él no hay pecado. Todo el que siga viviendo en Él no pecará, en Dios, ¿verdad? Todo el que siga viviendo en Dios, en Él, no pecará. Pero todo el que sigue pecando no lo conoce ni entiende quién es Él. Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Dice, cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el que pe el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Entonces, yo creo que ahí nos deja como una respuesta clara, ¿verdad? De que si alguien, y aquí hay un detalle bien importante, eso es bien importante, claro, y gracias por la pregunta, ¿verdad? Es bien importante, ¿verdad? Tener claro, ¿verdad? Que en 1 Juan 1, ¿verdad? Dice que si alguien de nosotros dice que no peca, le hace mentiroso a Dios, o sea, entonces, y suena como que si está contradiciéndose en el 3, ¿verdad? Aquí, que el que dice que el que practica el pecado, ¿verdad? Este, dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, dice aquí en el 3, ¿verdad? Como si se contradijera, pero no, ¿verdad? O sea, eh, aquí aclara que una persona que practica el pecado es, este, son los que no son de la familia de Dios, ¿de acuerdo? Nosotros, hijos de Dios, vamos a pecar, ¿sí? Y nos vamos a equivocar y vamos a pasar situaciones difíciles, ¿verdad? Eh, ¿Y qué vamos a hacer? Pues ir a la presencia de Dios, ¿verdad? Ahí en 1 Juan 2, ¿verdad? Dice que tenemos un abogado, ¿verdad? Y habla por nosotros, ¿verdad? Y nos defiende ante Dios, desde ahí con gemidos indecibles, dice. Entonces, eh, eh, son cosas, ¿verdad? Está como bastante clara la respuesta en el sentido de que si esa persona, ¿verdad? Dejó la iglesia, ¿verdad? Y luego no sale del pecado, entonces no nació de nuevo. Ese es el punto. No nació de nuevo. Entonces su conversión no fue genuina en el momento que levantó la mano o pasó o aceptó al Señor, ¿verdad? O sea, en ese momento no fue genuina, ¿verdad? Y tiene que revisar su decisión, ¿verdad? Y si es necesario, aceptar a Cristo, ¿no? De verdad, y comenzar una vida que agrade a Dios. Entonces, eso es lo que pasa, digamos, con esas personas, ¿no? Que pasan así. Y hay pastores, líderes, hay de todo, ¿verdad? Que pasan por eso. Pues, así que, no sé, hermana Alma, si queda, digamos, clara digamos, la porción bíblica en la que se puede basar uno para definir de estas personas, ¿verdad? Y creo que todos estamos claros también, y creo que no era esa la pregunta, ¿verdad? Pero solo lo comento porque quede claro, ¿verdad? No nos compete, ¿verdad? Ninguno de nosotros tenemos la autoridad, ¿verdad? Para decir, este es salvo o no es salvo, ¿verdad? O sea, por lo que anda haciendo, ¿verdad? O sea, dice, en el 10 dice, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo, ¿verdad? Todo el que se conduce con rectitud y no ama, todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenece a Dios, ¿verdad? Entonces ahí como da el lineamiento, ¿verdad? De cómo identificarlos, ¿verdad? Pero el único que define, ¿verdad? Quién es salvo y quién no es salvo, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Solo Él, pues. Entonces, pero sí en 1 Juan 3, del 1 al 10, ¿verdad? Podemos, léanlo, ¿verdad? Léanlo, ¿verdad? Ténganlo en su mente siempre, ¿verdad? Que sirve de mucho, ¿verdad? Para cuando alguien les pregunte sobre esos temas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Listo, hermanos. Y si no, estamos igual a la orden. Está el hermano Roberto. Si nosotros no tenemos respuesta para alguna pregunta, la vamos a investigar y el siguiente sábado damos respuesta. Hola. Dígame. Hola, dígame, Carlos.
Dime, Carlos. Yo tengo una inquietud en esto último que está hablando. Cuando hablamos de pecado, Sí, que, bueno, la Biblia misma nos enseña que el pecado es, digamos, la separación, ¿verdad?, de Dios con el hombre. sí, Entonces, cuando hablamos de que alguien peca bueno, lo que tú estuviste leyendo ahorita ahí en la palabra, es decir, sí, hay bastante verso o base bíblica que habla acerca de eso, pero cuando, cuando, cuando alguien, digamos, ah, o nosotros como humanos vemos el pecado, aquel visible, digamos, sí, y nos vamos a los extremos, decir, bueno, los que matan, los que roban grandes cantidades, los que en el caso de las adulterios, cosas así, digamos, pecados grandes, pero hay pecados que no son visibles, es decir, sí, el hombre en su interior con lo que piensa, ya, igual, viene a ser un pecado, ¿verdad? Entonces, o a veces faltas que son pequeñas, digamos, pequeñas entre comillas, pero al final es pecado. es Entonces, correcto. esa parte, no sé, como que me deja al final cuál es la definición en el sentido de quiénes son los que sí, en verdad, eh, hemos, hemos decidido seguir a Cristo, ser discípulos de Él, aunque estando siempre en esta tierra como humanos, todavía somos, porque nadie, digamos, es perfecto, nadie, hasta que dice la palabra, hasta que seamos transformados, dejaremos de ser este hombre de pecado, ¿no? O sea, pero entendemos que el arrepentimiento que uno tiene como humano, cuando recibe a Cristo, pero este, quisiera saber, digamos, esta parte de cómo lo podemos ver para poder tener, digamos, como claro esta situación, en el sentido de que aquel que peca son pecados bien visibles, con aquel Claro, que no se ve, pero ¿cómo queda? claro. Queda ante Dios, hermano, es la misma situación porque este, eh, ¿quién es el que sabe nuestros pensamientos, verdad? Quién sabe que estoy pecando cuando en el pensamiento nomás? ¿Sí? Solo Dios, ¿verdad? Este, y buen punto, ¿verdad? Porque ah, pensar, ¿verdad? En las familias, ¿verdad? Cuando vivimos, ¿verdad? Y los esposos, digamos, si su esposa, ¿verdad? Eh, pudiera, si cuando nos casamos, ¿verdad? Hubiera un chip ahí, ¿verdad? En donde el esposo, ¿verdad? Sabe lo que la esposa piensa, ¿verdad? Y la esposa sabe lo que el esposo piensa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo durarían esos matrimonios, ¿verdad? O sea, porque puede ser, ¿verdad? Que en nuestra mente hayan muchas cosas pecaminosas, ¿verdad? Y nadie las sabe. Pero hay alguien que sí las sabe, ¿verdad? Y es Dios. Y para Él es lo mismo, ¿sí? Para Él es lo mismo. Entonces, si hay pecados, ¿verdad? Que llegan en la mente, ¿verdad? Y habla del de matar, por ejemplo, en la Biblia, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿verdad? Que matar no es solo dispararle a alguien físicamente, ¿verdad? Sino que si lo pensó, dice, o el adulterio, perdón, este, si lo pensó, ya es pecado, ya adulteró, ¿verdad? Ya pecó y tiene que hacer el proceso, ¿verdad? De pedir ante Dios
y pedir perdón, ¿verdad? Y eso le puede pasar a una mujer y a un hombre, ¿verdad? A los dos por igual. Podemos caer en ese pecado de solo pensar, ¿verdad? En algo, ¿verdad? Que sea un adulterio, ¿verdad? O fornicación, y ya. No lo hicimos físicamente, pero sí llegó a nuestra mente. Entonces hay que hacer el proceso de, de perdón, ¿verdad? De ir ante Dios para pedir perdón y, y seguir luchando, ¿verdad? Para que esos pensamientos no lleguen más a la mente, porque esos son los pecados ocultos, ¿verdad? Que están ahí, ¿verdad? Que nadie lo ve, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta, hermano, es el mismo tratamiento, porque porque Dios lo ve, ya. Él sabe que yo estoy pecando en la mente. Hermano, disculpe, ¿puedo hacer una Sí, observación? claro. Fíjese que oyendo a Alma Patricia, oyendo a su esposo y también pues su respuesta, yo quisiera saber qué pasa con aquellas personas que algunas se les nota que pues que no están bajo la gracia, digamos, o que están cometiendo pecados, pero hay otros que no se les nota. Sí. Entonces, y pecado, como usted acaba de afirmar, es pecado, ¿verdad? Así Sí. sea el enojo, la ira, pequeños o grandes como robar. Sí. Creo yo de que no hay ni uno que no peque, todos somos pecadores, ¿verdad? Es correcto. Pero la diferencia quizás está, y eso quiero quizás que usted me lo exprese para no estar confundida, es que todos tenemos como esa segunda oportunidad de arrepentirnos. Y me estoy refiriendo a aquellos pecados que sí son notables, ¿verdad? Y Sí. no es que quizás todos cometamos pecados, pero en algún momento de nuestra vida sí nos enojamos incluso ahí con la familia, con nuestros hijos, con la pareja, Es correcto. y damos mal testimonio. Y en la iglesia estamos bien, porque estamos en un ministerio, nos ven felices, nos ven contentos, pero ya en casa quizás, me atrevería a decir, quizás enojados y cada quien en su cuarto, por poner un ejemplo, ¿verdad? No le sé la vida a Es nadie, correcto. pero Es por correcto. poner un ejemplo. Entonces, también el hecho de que nosotras, si nos damos cuenta de eso, estamos llamados al arrepentimiento, pues, por un lado, el que lo reconoce, y el que no lo reconoce porque no tiene la capacidad de pedir perdón o de reconocer que tiene que ser en pecado, que haya otro que le ayude para no Sí. perder pues la gracia, el favor del Señor o la salvación. Pero no sé, hermano, usted me dirá. O sea, sí está la segunda oportunidad, ¿verdad? Y tercera, y cuarta, y quinta. O sea, para ir ante Dios, ¿verdad? Y pedir perdón. Entonces, eh, si hay alguien, ¿verdad? Que no lo hace, ¿verdad? Y se mantiene en el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Eh, dice el 9, ¿verdad? Los que han nacido en la familia de Dios, dice, no se caracterizan por practicar el pecado. O sea que si hay una persona, ¿verdad?, que se caracteriza por practicar el pecado, o sea, es constante, siempre lo está haciendo, el pecado, no el mismo pecado, varios pecados, los que sean, ¿verdad? Pero una semana un día un pecado, otro día otro pecado, el siguiente día otro pecado y el siguiente, o sea, se caracteriza por practicar el pecado, si lo que sea, dice que no ha nacido en la familia de Dios todavía. O sea, por mucho que vaya a la iglesia, por mucho que sirva, por mucho que cante, que llore, que haga lo que haga. Entonces, y es correcto. Y esto, hermanos, o sea, si lo vemos de forma práctica, es como que el ejemplo que decía hermana Margarita, en la casa, ¿verdad? Con los hijos, el esposo, la esposa, con cualquiera, el hermano, cualquiera, ¿verdad? Que hace algo que nos lastima, que los hiere, ¿verdad? Y va y le dice, perdóname, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer. Pero el siguiente día lo vuelve a hacer. Y el otro día otra vez, perdóname, ¿verdad? No lo vuelvo a hacer.
pero el siguiente día lo vuelve a hacer. Entonces, al final de cuentas, ¿qué termina diciendo la persona, la víctima? No, no es cierto. No quiere cambiar, no quiere tratarme bien, no me quiere respetar, cualquier sea el pecado. Entonces, es la misma relación, ¿verdad? Esa de la vida práctica, ¿verdad? Con el versículo 9 de 1 de Juan, que dice, los que han nacido en la familia de Dios, ¿verdad? No se caracterizan por practicar el pecado. O sea, entonces, si se caracteriza por seguir practicando el pecado, ¿verdad? No ha nacido en la familia de Dios de forma auténtica y tiene que dar ese paso, ¿verdad? Que por supuesto tiene la oportunidad de hacerlo, pues no está desechado, ¿verdad? Y dice, no, jamás, ¿verdad? No puede entrar al reino de los cielos. Sí, sí se arrepiente, ¿verdad? Y va y pide perdón y comienza una vida diferente. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas, hermanos. Vamos a comenzar entonces con el tema. No sé si creo que no hay ningún comentario más, ¿verdad? Si alguien quiere comentar. Si no, vamos con el tema que nos compete para esta lección. Hermano Guillermo, quisiera opinar Sí. un poco acerca del tema pecado. Sí. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a nosotros clasificar cuando es pecado, ¿verdad? Y creemos que solo haciendo cosas malas estamos pecando. Pero muchas veces, ante los ojos de los hombres, podemos estar haciendo cosas buenas, pero puede ser pecado. Como por ejemplo, el hecho de que yo haga solo cosas buenas y me crea superior a mi hermano, es orgullo y ya con eso estoy pecando. Entonces hay una línea bien delgada entre lo que es pecado, ¿verdad? Y lo que no es pecado. Pero el único que puede determinar si estamos fallando es Dios, que conoce nuestro corazón. Porque muchos podemos pecar con el simple hecho de que cuando estamos trabajando en nuestro negocio, en nuestra empresa, con el simple hecho de atender mal al cliente, estamos generando una crítica sobre nuestras personas y hacemos que la persona peque, la otra persona, y ya con eso nosotros también estamos pecando. Entonces, los pecados pueden ser conscientes o también pueden ser inconscientes. Por eso nosotros cuando oramos cada mañana debemos de pedirle a Dios que nos perdone por todos los pecados inconscientes que cometemos, que Él nos limpie y que nos lave con su sangre y que nos dé el poder del Espíritu Santo para que aquellos pecados que sí son conscientes nosotros podamos tomar acciones correctivas para no pecar contra Dios, ¿verdad? Entonces el pecado es bien complicado porque nosotros como seres humanos no podemos determinar si alguien peca o no peca, ¿verdad? Y si no, podemos ver el caso de los fariseos cuando criticaban a Jesús. Los fariseos no pecaban, ellos cumplían la ley, ¿verdad? Pero ante los ojos de los hombres ellos eran buenos, pero en realidad en su corazón tenían soberbia y orgullo porque se creían superiores a los demás. Entonces, con el simple hecho de creernos superior a alguien, ya estamos pecando. Entonces, eso quería opinar, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermano, ¿verdad? Muchas gracias por el aporte, ¿verdad? Eso es así, definitivamente, pues, ¿verdad? Igual, ¿verdad? El sábado, en la primera clase, ¿verdad? Aclaramos, ¿verdad? Y quedamos todos de acuerdo, ¿verdad? En que no hay pecado grande ni pecado pequeño, o sea, pecado es pecado, ¿verdad? Así dice la Biblia, o sea, aquí no dice, ¿verdad? El que practica el pecado pequeño es así, el que practica pecado mediano es así, el que practica pecado grande. No, ¿verdad? El que practica el pecado, así nomás. De acuerdo, muchísimas gracias por sus aportes, muy importantes. Ok, la segunda parte del tema de la lección 1 de la seguridad de la salvación, pues tenemos esta, ¿verdad? Que dice que hay pruebas, ¿verdad? Que nos aseguran la salvación eterna, ¿verdad? Y que deben a nosotros servirnos de ánimo, ¿verdad? Todos tienen, perdonen, antes de seguir, todos tienen su material ahí a la mano. Algunos lo tienen impreso, ¿ok? Si lo tienen en la computadora, o si alguien no lo tiene, ahí me avisa y se lo hago llegar, ¿verdad? Pero todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Estaba en el material que se les hizo llegar por correo y también estaba impreso en la iglesia. ¿Ok? Vamos entonces, yo estoy en la página 4, dice pruebas que nos aseguran la salvación eterna, para que vayamos siguiendo el material, ¿verdad? Y vamos a hablar de las pruebas mostradas por el Padre. Tenemos pruebas mostradas por el Padre
por el Hijo, ¿verdad? Y por el Espíritu Santo. Y dentro de las pruebas mostradas por el Padre, hablamos de su propósito, ¿verdad? ¿Por qué él, qué hizo él? ¿Por qué lo hizo, verdad? Y vamos a ver, alisten sus Biblias, por favor, ahí en sus teléfonos o en sus Biblias físicas que tengan, ¿verdad? Porque van a ir leyendo todos, ¿verdad? Vamos a comenzar por la hermana Alma Patricia. Nos va a leer entonces ahorita Romanos 8:30. La hermana Carla Patricia Mata nos va a leer Números 23:19. Voy a ir dando voy a ir asignando los versículos en base al listado de los cumpleañeros, así que en ese orden vamos, hermano. ¿Ok? Así es que vamos con los de enero y marzo tenemos ahí. O sea que los de diciembre no van a alcanzar, ¿no? Como no, son como 11, 12 versículos más o menos. Así que creo que sí van a llegar. Vamos a ver Romanos 8:30 y Números 23:19. Hermana Alma Patricia, Romanos 8:30. Hermana Carla Patricia Mata de Vázquez, Números 23:19. Por favor, hermanos, con hermana Alma. Ok, Romanos 8:30, esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por favor, está bien. después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ok. Ajá, hermana Carla. Números 23:19, por favor. Está en mute. Ahorita sí. Pues sí, en la Nueva Traducción Viviente dice número 23:19, ¿verdad? Sí, correcto. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Ok, muchas gracias, ¿verdad? Entonces, prueba mostrada por el Padre, ¿verdad? Su propósito, dice, ¿cuál era su propósito? Entonces, dice, se propuso glorificar, ¿verdad? Honrarlos, enaltecer a quienes, ¿verdad? Dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. O sea, sus hijos, ¿verdad? Nos puso en una relación correcta con Él, nos llamó, nosotros aceptamos ese llamado y nos ha puesto en una relación correcta con Él y luego de ponernos en esa relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, su propósito al darnos a la salvación, pues es glorificarlo, ¿verdad? Que eso es lo último que vamos a tener. Luego también tenemos su poder. Eso vamos a leer Judas 1:24 y Juan 10:28, que ese le toca al hermano Carlos Rigoberto Escobar Magaña. Y el hermano Carlos Rigoberto nos va a leer Judas 1:24. La hermana Morena de Escobar nos va a leer Juan 10:28 y 29. Judas 1:24. Juan 10:28 y 29. Hermana Okay. Morena. Okay. Judas 1:24. Lo leo ahorita, Correcto. hermano. Gracias. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ok. Gracias, hermano. Juan 10:28 al 29. Perdón, hermano. Sí. Juan 10:28-29, hermana Morena, ¿verdad? Sí, sí. Les tocó juntos, ¿eh? Qué bárbaro. Vale, pero este es de Reina Valera, hermano, la versión que voy a leer. Dice 10:28-29. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok. En Judas, ¿verdad? Nos está diciendo
dice, ahora que toda la gloria sea para Dios, dice, quien es poderoso, ¿verdad? Para evitar que caigan, dice, y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? Complementa, donde dice, y él es más, en esta versión dice, ¿verdad? Y él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra prueba tenemos de parte del Padre? Bueno, es su poder, ¿verdad? Él es el único que tiene el poder para mantenernos ahí, ¿verdad? Y dice, para que no, él es poderoso para evitar que nosotros caigamos, ¿de acuerdo? Y también es poderoso, ¿verdad? Para evitar que alguien nos quite de la mano de él, ¿de acuerdo? Esa es la otra evidencia, el poder que él tiene, ¿verdad? Sobre nosotros. ¿Ok? Tenemos también pruebas mostradas por el Hijo, ¿verdad? Y el Hijo, ¿qué evidencias nos muestra? Bueno, primero, lo que todos sabemos, ¿verdad? Su muerte, pues. O sea, él murió, ¿verdad? Por nosotros. Y para eso vamos a leer, nos va a leer, dice Romanos 8, 33 y 34, nos le toca leer a Carlos Oscar Rodríguez Martel. Ajá, Carlos. Solo ese vamos a leer ahorita para el caso de su muerte. Romanos 8, 33 y 34. 33 y 34. Es correcto. Dice, sí, esta es la versión Paulina. Así. Ok. Ok. 33. Dice, ¿quién acusará a los elegidos de Dios, sabiendo que es Él quien los hace justos? ¿Quién los condenará? ¿Acaso será Cristo Jesús el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios rogando por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Las pruebas o las angustias, la persecución o el hambre, la falta? El 35, ¿verdad? También. El 34, hermano. Es el 34. No. Ok. Gracias. Bueno, ahí Pablo hace dos preguntas, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, verdad? ¿Y quién los condenará? Pues eso es lo que dice, ¿verdad? Ok. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Hay una respuesta, ¿verdad? Bueno, una de las características de la Biblia, hermanos, ¿verdad? Que debemos aprender, ¿verdad? Es que la Biblia ella misma se responde, ¿verdad? Yo me atrevo a decir que cualquier pregunta que tengamos de la vida, la encontramos ahí la respuesta. Entonces, su respuesta, ¿verdad? De que nadie puede hacerlo, ¿verdad? Se fundamenta precisamente en la muerte, resurrección e intercesión y abogacía de Cristo, ¿verdad? Dice que en el versículo 34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿quién nos puede acusar? Nadie, precisamente por la muerte, ¿verdad? Y resurrección del Señor Jesucristo. Y que tenemos, dice que está sentado. Sí, Jesús dice, está sentado. Si les preguntan, bueno, y Jesús, esa es una pregunta que la enseñan en el seminario, ¿verdad? Porque no se puede, digamos, uno responder, bueno, ¿y Jesús dónde está ahorita? El que murió, ¿verdad? Al que crucificaron. ¿Sí? Hermanos, ¿verdad? Aprendan este versículo, ¿verdad? Que estas cosas no las ha escondido Dios, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús ahorita? ¿Sí? ¿Dónde anda? Dice en el versículo 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Ahí está Él ahorita. ¿Sí? Y en otro versículo dice que Él nos va a llevar, ¿verdad? Y a todos, vamos a ser como hermanos de Él, dice, y que Jesús va a ser como el hermano mayor y que todos vamos a estar detrás de Él, porque ahí nos quiere llevar a todos. ¿Ok?
Entonces, grabémonos en la mente, ¿dónde está Jesús? La pregunta, mira, y si cualquiera, ¿verdad? Un compañero de trabajo, ajá, ¿y dónde está tu Jesús favorito? ¿Dónde está? ¿Ok? Ahí está, sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace? Interceder por nosotros. ¿Ok? De acuerdo. Listo. ¿Qué más? Pruebas tenemos mostradas por el Hijo, sus oraciones. Y en sus oraciones, ¿verdad? El ministerio actual de Cristo, tal como hemos leído en el anterior, dice, e intercede por nosotros, está sentado y Él intercede por nosotros. Entonces, su ministerio actual es el de Cristo en el cielo, de orar por nosotros, tiene dos aspectos. O sea, un ministerio preventivo, que es la intercesión, y un ministerio curativo, que es la abogacía. Según el capítulo 17 de Juan, se muestra el aspecto preventivo, que es la intercesión que Él hace por nosotros. Y le toca leerlo. Vamos a ver el capítulo 17. No vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a leer Alba Magdalena Morales. Está la hermana Alba. No, ¿verdad? No está. Ella es la que no está. Estoy pasando asistencia de una sola vez. No se pudo conectar la hermana Alba. Ok, perfecto. Vamos a ver, aquí vamos a marcar hermana Alba. Hermano José Luis Martínez. Ahí está, hermano José Luis Martínez. Anote los versículos que va a leer de Juan 17. Va a leer el versículo 15, versículo 17, versículo 21 y versículo 24. Solo esos versículos vamos a leer para ver el ministerio preventivo o de intercesión, ¿verdad? Que Jesús, ¿verdad? Hace por nosotros. Luego, en todo lo que lo encuentra, hermano José Luis. Tengo audio. ¿Tiene audio, José Luis? Ok, los leo en este momento. Por favor. Okay. Versículo 15. Sí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el versículo 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ok, gracias, Luis. Hermana Nuria Baires de Valle, me lee Hebreos 7:25, por favor. Hebreos 7:25. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Ok, ahí está bastante claro, ¿verdad? En esos versículos, ¿verdad? En donde Jesús está haciendo su ministerio de intercesión por nosotros, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? Y el Hebreo 7:25 lo recalcan, lo dice, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, por medio de Jesús, ¿verdad? Quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. ¿Ok? Alguien intercede por nosotros ante Dios y a favor de nosotros, ¿sí? Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando pecamos y vamos, ¿verdad? Arrepentidos,
ante él va ante el padre, le ora, le dice, no, mira, es que Carlito, ¿verdad? Es que Waltercito, o sea, él no es su vida así, pero mira, o sea, pues se equivocó, ¿verdad? Yo te pido, ¿verdad? Que, entonces ahí está, ¿verdad? Pidiendo, intercediendo por nosotros. Y si pecamos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La abogacía entra en acción, ¿verdad? Cuando pecamos. Porque en primera de Juan 2:1 nos dice, vamos a ver, José Luis Martínez ya leyó, la hermana Nuria también, la hermana Margarita Mengíbar. Vamos a ver, y luego le toca al hermano Walter Ludwig Valle para que se vaya preparando. Hermana Margarita Mengíbar, léame por favor primera de Juan 2:1 y don Walter Apocalipsis 12:10, por favor. Primera de Juan 2:1. Es Reina correcto, Valera. Sí, hermana, está bien. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, muchas gracias. Apocalipsis 12:10. Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ok, ahí hay dos partes, ¿verdad? En la parte de la abogacía, el ministerio que tiene Jesús, ¿verdad? El curativo se llama también, abogacía, ¿verdad? En que tenemos un acusador, ¿verdad? O sea, cuando nosotros pecamos, tal como hemos conversado, ¿verdad? Y fue un buen contexto, ¿verdad? Lo que hablamos antes, ¿verdad? De pensamiento, ¿verdad? O de los visibles, ¿verdad? Hay un acusador, ¿verdad? Que está ahí diciéndole, mira, ahí está, así como hizo con ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se me olvidó. El que pasó todas las pruebas, perdón, ahorita. Ahí está, ¿verdad? Alguien acusándonos, ¿verdad? El acusador dice, ¿verdad? Oh. No, el que le mataron todos los hijos, ¿verdad? Todos los hijos. Oh. Job, ¿verdad? Ahí está diciéndole, mira, ahí está, hay que probarlo y vas a ver. Entonces ahí está, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Mira, ya ves, ahí está pecando, mira, y no sé qué. Entonces viene alguien, ¿verdad? En primera de Juan 2:1, ¿verdad? Mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, ¿verdad? Es Jesucristo el que es verdaderamente justo, ¿verdad? Entonces esa es otra prueba, ¿verdad? Que tenemos nosotros para garantizar, ¿verdad? Nuestra salvación. Si no estuviera Jesucristo, ¿verdad? Como abogado de nosotros, el acusador pudiera demandar justamente la condenación eterna de nosotros, ¿verdad? Cristianos, si no fuera por el abogado, ¿verdad? Entonces seríamos condenados, pero el Señor señala, ¿verdad? Hacia su obra en el Calvario, ¿verdad? Que quita la culpa de todos nuestros pecados, los cometidos antes y después del día que aceptamos a Cristo, de la salvación. Y esto es suficiente para responder a la acusación de Satanás, ¿verdad? Esa, una muerte, ¿verdad? Y resurrección, pues ahí quedó todo perdonado, ¿verdad? Los pecados antes y después, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora tenemos también pruebas mostradas por el Espíritu Santo. Número 1, Él renueva. Vamos a leer Juan 3:3. En donde nos toca leer, vamos a ver, yo me lo mando Carlos Alberto Vázquez, no ha leído, ¿verdad, hermano Carlos? Walter leyó de último, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok, hermano, Sí, hermano. Carlos, Sí, él fue. Carlos Alberto Vázquez va a leer Juan 3:3. Por favor, 3:3. Sí. Sí, Juan 3:3 en la versión Reina Valera. Perfecto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
clarito, no sé, ¿verdad? Ahí está más claro, ¿verdad? Que tenemos que nacer de nuevo si queremos ver el reino de Dios, ¿verdad? Si nacemos de nuevo por el Espíritu cuando creemos, entonces, si pudiéramos renunciar a esa fe, ¿verdad? A nuestra fe para perder nuestra salvación, tendríamos que quitarnos también ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y no se puede. Entonces, por eso es que aquí también se aclara, ¿verdad? Con las preguntas que hemos tenido, ¿verdad? ¿Qué pasa con esas personas, ¿verdad? Que viven en pecado. Bueno, no nacieron de nuevo, ¿verdad? Cuando hicieron su confesión, supuestamente, ¿verdad? ¿Ok? Otra prueba que tenemos, ¿verdad? Mostradas por el Espíritu Santo, bueno, Él mora dentro de nosotros. Vamos a leer Romanos 5:5 y ese le toca a don Carlos Nahum. Hermano Carlos Nahum, Romanos 5:5, por favor. ¿Cómo no, hermano? Ahorita. Gracias. Romanos 5:5 dijo, ¿verdad, hermano? Sí. Es Reina Valera. Ok. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ok. ¿En qué momento fue derramado el Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos? En el momento que aceptamos a Cristo, ¿verdad? ¿Okay? A Jesús, nuestro Salvador. En ese momento, ¿verdad? Entonces dice, Él mora dentro de nosotros. Esa es otra prueba, ¿verdad? Así que nos aseguran la salvación eterna. ¿Ok? Luego tenemos otra prueba mostrada por el Espíritu Santo, que Él bautiza. Vamos a leer 1 Corintios 12:12. Ese le toca a la hermana Margarita Baires. ¿Cómo se llama? Es su hija, hermana Margarita Mengíbar, ¿verdad? Sí, es verdad. Ok, perfecto. Margarita Baires. 1 Corintios 12:12, hermana Margarita, si me hace el favor. La versión Reina Valera. Está bien. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Es correcto, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu, ¿verdad? Une al creyente, ¿verdad? Al cuerpo de Cristo cuando creemos. O sea, nos hace parte, ¿verdad? De todo el cuerpo de Él, ¿verdad? Y más adelante, creo que es el principio 5, vamos a hablar de esa parte del cuerpo de Cristo y las partes. Todo. Entonces, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos perder la salvación, digamos, él tendría que ser, el cristiano, ¿verdad? Tendría que ser separado del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Lo cual no es así, ¿verdad? Pasamos a ser parte de él. Eso es lo que nos está indicando. Y por último, tenemos otra prueba mostrada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el sella. Vamos a leer Efesios 4:30. Ese le toca. La hermana Ana Ruth creo que tuvo que retirarse. Sí, ella tuvo que retirarse porque tuvo problemas con el internet. Ok. Dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Nos identificó, ¿verdad? Como suyos, es que nos puso un sello, ¿verdad? Y eso se relaciona con cómo sucedían las compras antes, ¿verdad? Que lo que pasaba es que primero iba alguien a ver qué es lo que quería comprar, ¿verdad? Y les ponía un sello a las cosas, luego, y las pagaba, él no se las llevaba. Entonces luego venía otra persona y se las llevaba, buscaba todo lo que tuviera el sello de quien había pasado antes, ¿verdad? Y se llevaba lo que había comprado, ya había pagado el que pasó primero. Entonces, esa es como la figura de esto, ¿verdad? Que él ya nos marcó, ya nos identificó como suyos, y eso es lo que nos garantiza, ¿verdad? Que vamos a ser salvos en el día de la redención. La salvación, pues, es eterna, ¿verdad? Y completamente segura para todo aquel que cree. Como conclusión de lo que acabamos de ver de estas pruebas, ¿verdad?
podemos decir esto, ¿verdad? Que sí, la salvación es eterna y que es segura para todo aquel que ha creído, ¿verdad? Para todo el que cree, es segura, ¿verdad? En base a las pruebas que nosotros hemos visto ahorita. Con eso cerramos esta parte, hermanos, de las pruebas, ¿verdad? Que nos aseguran la salvación eterna. No sé si a alguien le queda alguna duda, tiene algún comentario. Quiero ver, tengo abierto, sí. Sí. No, solamente el último verso que leíste, hablando acerca del último punto que dice el sella. Sí. La versión esta, Paulina, lo menciona, dice, no entristezcan al Espíritu Santo, que Dios puso en ustedes como a su sello, marcándolos así para el día de la salvación. Muy claro, ¿verdad? Muy claro, ¿verdad? No sé si, muchas gracias por el aporte, ¿verdad? No sé si con ese, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Se refuerza, ¿verdad? Lo del sello, ¿verdad? Que es lo que él hace con nosotros, ¿verdad? Nos marca para el día de su salvación. Juan 10:28, ¿verdad? Dice, yo les doy vida eterna, ¿verdad? Y no perecerán jamás, ni nadie ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Ok? Si alguien tiene algún comentario, algún aporte, al menos alguna pregunta. Hermano, perdón, no me quiero quedar con la duda. ¿Está bien? ¿El día de la salvación es cuando uno acepta a Cristo o cuando viene el Señor? Mire, qué interesante, ¿verdad? Ok. Ajá, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Opiniones, hermanos? Yo quisiera comentar algo. Gracias. Ajá, hermano. Sí, la salvación se gana desde el preciso momento que declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados. Desde ese momento somos sellados por Cristo, por medio del Espíritu Santo, tenemos ese sello. Y luego viene el proceso de avance, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo hoy día. Prácticamente es un crecimiento que cuando nacemos de nuevo somos bebés en el espíritu y necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual y ese es el proceso que llevamos. Siempre vamos a pecar porque el pecado ya está en el ser humano, pero tenemos la justificación de la sangre de Cristo Jesús, que es la que nosotros debemos de renovar cada mañana, porque nuevas son sus misericordias cada mañana y nosotros debemos de presentarnos ante Él para que Él nos purifique y que podamos vivir el día bajo el dominio del Espíritu Santo. Y esa es nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Eso sería mi opinión con respecto a la pregunta de la hermana, porque muy amable, la salvación gracias. se va a hacer efectiva. De hecho, el día de nuestra muerte pasamos ya a la presencia de nuestro Dios, o si somos arrebatados, pues en ese momento vamos a ser transformados. Pero sí, la salvación se gana desde el momento en que declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Gracias, muchas hermano. Gracias. Es que en la Reina Valera dice el día de la redención. Entonces yo tuve confusión ahí porque en la otra dice el día de la salvación. Entonces, pareciera, pues, ¿verdad? De que era diferente. Sí, correcto. Y uno es la salvación y la otra es la redención, que es cuando ya, pues, vamos a ser como arrebatados, ¿verdad? Ok, gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar o tiene alguna duda, hermanos? Ok. Bueno, muchas gracias. Es así definitivamente, ¿verdad? Como decía hermano Carlos, en ese momento tenemos la salvación, ¿verdad? Hay muchas doctrinas, ¿verdad? Que en relación a eso y podríamos hablar, ¿verdad? Pero quedémonos con ese principio, ¿verdad? Ese día obtenemos la salvación y hay otro versículo, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Que debemos retener lo que hemos obtenido, ¿verdad? Retenerlo es, pues, vivir una vida santa, ¿verdad? Para Dios. Entonces, lo que hemos obtenido es la salvación, pues, en el momento de nos entregamos a Cristo nosotros.
¿Ok? Así que gracias, muy amable, Carlos, por el aporte. Si nadie tiene más preguntas, pues, ni comentarios, agradecerles, ya pasé lista. Solo me falta la hermana Alba Magdalena Morales y la hermana Ana Ruth, que me escribió ahí que tuvo que retirarse por algunos problemas con el internet. Así que ya no vamos a pasar lista otra vez. No me queda más que agradecerles, ¿verdad?, por su atención y animarles a asistir a todas las clases siempre de avance, ¿verdad?, que propongamos para el día sábado, pues siempre estar presente, ¿verdad?, para que juntos crezcamos y que por su gracia, ¿verdad?, y misericordia seamos más como Cristo, ¿verdad? Juan 15:13 dice, ¿verdad?, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a llegar a aprender, ¿verdad?, de esto, que vamos a poner nuestra vida, ¿verdad?, por los amigos que no le conocen a él, ¿verdad? Y para eso podemos pasar un montón de situaciones difíciles, ¿verdad?, para poder llevar a nuestros amigos, familiares, quien sean, a sus pies, ¿verdad? Vamos a orar. Les agradezco mucho sus aportes, sus comentarios. ¿Hay un voluntario para orar, para cerrar la reunión? ¿O lo elegimos democráticamente? ¿Algún voluntario que quiera orar para cerrar la reunión? Sí, hermano, yo puedo orar. Gracias, hermana. Carla, ¿verdad? Sí, Carla le va a hacer. Bueno, Okay, inclinamos nuestro rostro. Sí. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Dios mío, por este tiempo en el cual estamos aprendiendo un poco más de tu palabra. Que siempre el Espíritu Santo sea el que se manifieste, Señor, para que podamos entender, Señor, con claridad lo que nos está transmitiendo, pues, el hermano, Dios. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, que tú bendigas a cada hogar de ellos, Señor. Que mañana que comenzamos, pues, una nueva semana, Señor, que todo estemos bajo tu cobertura, oh Padre Celestial. Que la alabanza y la gloria sea para ti primeramente, Dios, y gracias por este tiempo y esperamos pues que esto no termine, sino que sea un aprendizaje continuo, Señor, al lado de ti y del Espíritu Santo, oh Padre Celestial. Bendito seas tú en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ha sido un placer verles. Estamos en contacto ahí por el WhatsApp, ¿verdad? Y cualquier pregunta o duda que tengan. Y nos vemos el próximo sábado. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Buenos días. Bendiciones. Bendiciones.